buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual Infantil y que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. La violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es un flagelo que requiere toda la atención integral del sistema judicial colombiano y de la sociedad en general, con el objetivo de prevenir y luchar contra toda forma de violencia infantil para que de este modo se garanticen efectivamente el goce de los derechos fundamentales. En esta conferencia virtual, nuestras invitadas analizarán las principales características de la violencia sexual infantil como una de las tipologías del maltrato y la violencia infantil dentro del contexto psicológico, social y familiar. Además, se examinarán algunas de las secuelas emocionales, cognitivas y conductuales, así como algunos indicadores físicos, comportamentales y de la esfera íntima que permitan identificar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de este repudiable delito. Finalmente, nuestras invitadas abordarán los principales aspectos jurídicos, la debida diligencia de las autoridades y los mecanismos de protección que garanticen la aplicación del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, según lo consagrado en el artículo 44 de nuestra Constitución Política. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Claudia Yolanda Rodríguez, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho de Familia, especialista en Derecho Procesal Civil, Gestión Judicial, Derecho de Familia, Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho Comercial de la misma universidad. Ha sido condecorada con la medalla José Ignacio de Márquez al mérito judicial en la categoría del mejor formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el año 2018. Tiene una amplia experiencia en la rama judicial con más de 30 años de servicio y actualmente la doctora Claudia Yolanda es magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Asimismo, tenemos el gusto de contar con la doctora Patricia Díaz Gordon, psicóloga de la Universidad del Norte, magíster en Educación de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Pedagogía para el Aprendizaje de la Lectoescritura y las Matemáticas de la Universidad External. Se ha desempeñado como docente en los programas de maestría en Derecho de Familia y en Educación y en las especializaciones en Derecho de Familia, Violencia Intrafamiliar y Psicología Clínica y de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Asimismo, se desempeñó como magistrada del Tribunal Deontológico Seccional Santander del Colegio Colombiano de Psicología. Doctora Claudia Yolanda Rodríguez, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Gracias. Hoy, 9 de febrero del 2021, desde la ciudad de Bucaramanga, saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, magistrada y presidente del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Saludo extensivo para todos los servidores judiciales y para todas las personas que desde sus diversos roles en instituciones públicas y privadas se encuentran comprometidos con el tema del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me referiré en los próximos minutos al tema niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Este tema es mencionado diariamente en noticias, crónicas, revistas, etcétera, en las que se publican investigaciones sociológicas, criminalísticas y psicológicas, citándose estadísticas que muestran el crecimiento de esta clase de delitos. La presencia de niños y niñas como víctimas de esta clase de conductas reprochables por la sociedad es una realidad palpable en el escenario judicial colombiano y de todos los países. Permea a todos los grupos sociales. Esta clase de delitos ocurre con frecuencia al interior de los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia.
Cada vez más los teléfonos móviles a través del Internet ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos, bajo engaño, utilizan diversas redes sociales para buscar relaciones sexuales con niños y adolescentes. Hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios adolescentes también se envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los llamados sexting, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso. Bajo el anterior contexto, es que consideramos importante conocer las implicaciones psicológicas, afectivas, adicionalmente a las físicas que conlleva esta clase de delitos, más aún cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. La propuesta académica para este breve tiempo la centramos en un llamado a la sensibilización, especialmente para aquellas personas que estamos ligadas al proceso desde el momento mismo de la noticia criminal hasta la emisión de las sentencias judiciales. Al interior de la rama judicial, el tema se relaciona con los procesos judiciales en donde el escenario es crudo, dado que nos enfrentamos al hecho cumplido, el ataque, el abuso, la violencia sexual. En esos procesos judiciales intervienen distintos actores, unos en favor de esclarecer los hechos denunciados cuando es advertida, descubierta la agresión por las marcas en la víctima, por el pillaje en flagrancia del infractor. Otros buscan la mejor opción para restablecer los derechos de las víctimas de abuso y violencia sexual. Algunos funcionarios expertos enmarcan los hechos y pruebas en los argumentos que justificarán la petición de captura e imputación a los agresores que han ejercido la violencia o el abuso sexual sobre niños y adolescentes. Finalmente, es el juez penal de conocimiento, tanto en el sistema de responsabilidad penal para adultos como en el sistema de responsabilidad para adolescentes, quien debe estudiar los documentos, videos, audios entregados por la entidad acusadora para resolver acerca de la responsabilidad o no del capturado o imputado como autor del delito. En nuestro sistema legal colombiano se tipifican los delitos contra la libertad sexual a partir del artículo 205 y hasta el 219C del Código Penal, Ley 599 del año 2000, con todas sus modificaciones. La Ley 1146, sancionada el 10 de julio del 2007, expidió normas dedicadas a la prevención de la violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. En su contenido tomaré las siguientes definiciones. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. La violencia sexual se presenta de muchas formas, todas con graves consecuencias. Por eso es importante que reconozcamos sus diferentes manifestaciones. Abuso sexual. El niño, niña o adolescente es tocado, tocada, acariciada o besada indebidamente, involucra el aprovechamiento por la edad, condición de discapacidad o incapacidad persistente. La violación o asalto sexual es el acceso carnal violento. El victimario o victimaria utiliza la violencia física, fuerza o amenaza. La explotación sexual. El niño, niña o adolescente es utilizado con fines sexuales por otra persona, recibiendo la víctima o un tercero o tercera el pago en dinero o especie. Trata con fines de explotación sexual. El niño, la niña o el adolescente es desarraigada del lugar donde vive y explotado o explotada sexualmente. Violencia sexual en conflicto armado. Actos de violencia sexual que se cometen contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. Los procesos judiciales en donde se juzga esta clase de delitos no en pocas ocasiones se convierten en trámites largos e inacabados. Las investigaciones en ocasiones no se surten en forma rápida y efectiva. La intervención de profesionales, médicos, psicólogos forenses en la mayoría de casos no es pronta y en algunos ni siquiera existe el apoyo investigativo. De ahí que
la ciudadanía perciba una tensión entre los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales encontramos el derecho a la libertad sexual, el derecho a su integridad física y mental, versus los derechos del denunciado, agresor, imputado, acusado, quien logra obtener su libertad por vencimiento de términos. Tensión originada en la información repetitiva sobre la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por disposición constitucional, derecho convencional y leyes especiales, y en el deseo de la ciudadanía porque no queden impunes delitos de esta naturaleza. En modo alguno ahondaré en el argumento para proponer una respuesta plausible en esa tensión de derechos y garantías. Solo debo resaltar la diferencia entre derechos y beneficios. Indicar frente al acusado que su derecho a la libertad, a no prorrogarse indebidamente su detención sin una solución judicial concreta, por mandato constitucional no se puede pasar por alto, por lo que el tema de decisiones judiciales que otorgan libertad por vencimiento de términos es plausible a pesar de la poca popularidad en medios de comunicación. No obstante, los beneficios y mecanismos sustitutivos que otorga la ley adjetiva penal para quienes se encuentran privados de la libertad, hallados responsables por delitos de abuso y violencia sexual, se encuentran restringidos según advertencia del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. Siguiendo con esta cita normativa, es importante resaltar que a partir del artículo 192 del Código de Infancia y Adolescencia encontramos el tema relacionado con el procedimiento especial para cuando los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de delitos. Entro entonces a enfatizar y resaltar lo siguiente. En los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas, el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, la protección integral y los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificados por Colombia en la Constitución Política y en esta ley. Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo 198 del Código de Infancia y Adolescencia, de garantizar el restablecimiento de los derechos en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes, la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos. Primero, dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización de los perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados. Cito el numeral 7º y el 11. Pondrán especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley. Igualmente se velará porque no se les estigmatice ni se les generen nuevos daños con el desarrollo del proceso judicial de los responsables. Y finalmente se abstendrá de decretar la detención domiciliaria en los casos en que el imputado es miembro del grupo familiar del niño, niña o adolescente víctima del delito. De manera de conclusión, resulta pertinente recordar que las víctimas de esta clase de delitos difiere de otros sujetos pasivos de distintos hechos delictivos. Precisamente por el impacto, la huella de sus heridas, que en un número importante de casos se mantienen abiertas, afectando su salud física y mental, sus relaciones afectivas y sociales. Los testimonios de las víctimas en la mayoría de casos, por el choque emocional del revivir episodios dolorosos, no es muy claro y conciso. En nuestro escenario judicial, se viene trabajando desde el año 2008 en los protocolos ATAC, aplicados por las autoridades que de primera mano conocen de esta clase de delitos, encaminados al abordaje de la entrevista inicial a las víctimas cuando son objeto de ataque sexual. Protocolo que surge a partir de numerosos estudios a nivel mundial que advierten sobre la necesidad de no revictimizar a los niños, niñas, sujetos pasivos de esta clase de delitos. No obstante, la capacitación a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a comisarios, autoridades de policía de infancia y adolescencia, a jueces, fiscales, trabajadores sociales y psicólogos que apoyan labores judiciales y de investigación criminal, las entrevistas a los niños y niñas en no pocas oportunidades se interpreta bajo prejuicios
que permean al ser humano y no es mi labor juzgar esta circunstancia. En las pruebas de referencia precisamente se reflejan los testimonios que de primera mano nos informan datos relevantes sobre lo ocurrido. Afortunadamente, son pocas las oportunidades que ingresan en forma, son pocas las oportunidades en donde se ingresan en forma no adecuada y técnica al proceso judicial y permiten al defensor del acusado violador sembrar la duda razonable que le beneficia y refulge entonces la primacía del indubio pro reo, dando pie al sinsabor de la sociedad que cuestiona situaciones procesales como la preclusión por prescripción, la absolución del agresor por vicios formales en la acusación y en la parte del desarrollo probatorio dentro del juicio oral. No es mi querer demeritar el arduo oficio de los funcionarios investigadores y acusadores. Son delitos que se cometen a puerta cerrada en forma poco o nada perceptible para el cuidador y progenitor de la víctima. La prueba sobre su ocurrencia se funda básicamente en el testimonio de la misma víctima, la mayoría de las veces poco conciso por la edad, el desconocimiento del hecho que se le infringe el daño, pero por ello no deja de ser creíble. El recaudo de la prueba para efectos de garantizar los derechos de las mismas víctimas debe ser articulado por un equipo de apoyo inicial, evitando numerosas y consecutivas citaciones a entrevistas, exámenes, solicitudes de recuento de los hechos que terminan por revictimizar al niño, a la niña, al adolescente en la mayoría de los casos. Pasado el tiempo, llega al tema del desistimiento, de la retractación de la acusación. Esa tensión entre los derechos procesales de las víctimas de los delitos de abuso sexual cuando son niños o adolescentes versus impunidad percibida por la ciudadanía amerita una respuesta, pero ello superaría el tiempo de mi intervención. Se encuentra vigente en nuestro país el debate procesal sobre la admisión de la prueba de referencia como soporte principal de la condena al infractor procesado, justo por no lograrse abordar en forma integral el testimonio de la víctima o porque no se aportan elementos materiales probatorios adicionales, tanto en la imputación como en la acusación, que soporten una adecuada argumentación al presentar el hilo conductor de las pruebas, tanto las de mera referencia como otras, para apoyar en debida forma la tesis de la acusación, que permitirá aumentar la convicción del juez más allá de cualquier duda razonable sobre la responsabilidad del acusado. Para ilustrar esta inquietud que motiva mi intervención, es importante compartir con ustedes la siguiente presentación a través de la cual solo quiero anunciar que existen estas sentencias que he escogido porque guardan total coincidencia, coherencia con el tema aquí expuesto. Requisitos de la declaración de los niños y víctimas, el acceso carnal violento, cuáles son los elementos de la violencia sexual, cómo calificar la reacción de la víctima, la clasificación de los actos sexuales abusivos en niños menores de 5 años, la configuración del delito de actos sexuales en menor de 14 años, la comparecencia del menor víctima al juicio, las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral por un niño víctima de abuso sexual son admisibles como prueba, así lo dice la jurisprudencia citada. En estas diapositivas que quedará compartidas con ustedes aparecen el link, los datos a través de las cuales se podrán consultar con mayor detenimiento. Gracias, doctora Marilucero. Quedo atenta entonces a si existe alguna inquietud adicional para complementar esta exposición. Muchas gracias, doctora Claudia Yolanda, y enseguida vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctora Claudia, la imprescriptibilidad de las acciones penales por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ¿es una respuesta eficaz para avanzar en la protección de sus derechos? Es un tema de actualidad, doctora Marilucero, justo por la reciente expedición de la Ley 2081 del 3 de febrero de 2021. Pero primero hemos de recordar lo siguiente. El artículo 83 de la Ley 599 del 2000
indicaba en punto al tema de la prescripción de estos delitos contra la libertad o pudor sexual, cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. Es decir, se respaldaba la decisión del niño, de la víctima, aún hasta que alcanzara esa mayoría de edad para iniciar la contabilización del término de prescripción, incluso para que el mismo adolescente que alcanzaba su mayoría de edad colocara la denuncia. En mi opinión, esas disposiciones adjetivas, tal y como se establecían, sumadas a la prohibición en el otorgamiento de beneficios para el agresor condenado y con las previsiones de celeridad para esta clase de procesos según mandato del Código de Infancia y Adolescencia, son suficientes para el agotamiento de la etapa de investigación y el trámite en sede judicial, más aún cuando se clama por procesos más céleres, más rápidos. Recientemente, como lo dije, la ley 2081 del 3 de febrero del 2021, denominada No Más Silencio, modificó la anterior disposición adjetiva y precisa lo siguiente: la imprescriptibilidad de las acciones penales por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años. En mi parecer, es una buena respuesta al ciudadano que clama por la verdad, por la justicia, por la reparación para las víctimas de estos delitos, y en esa forma se atendió por el Congreso de la República ese clamor ciudadano. El juez de conocimiento contará con un extenso término para resolver y el fiscal para complementar la investigación. Parece ser una ley generosa para los señores jueces y fiscales, pero con la ampliación de los tiempos de prescripción para esta clase de delitos no se solucionan los temas de impunidad que tanto cuestiona la sociedad. Considero que no es posible impactar la problemática desde su base. Primero, sin el suficiente número de personas idóneas para atender integralmente y rápidamente a las víctimas o para recaudar en forma eficiente y transparente, bajo estándares mínimos del respeto al debido proceso, las pruebas que sustenten la argumentación del ente acusador. Segundo, sin el suficiente número de personas que entiendan holísticamente y presenten la denuncia, la imputación, la acusación con una argumentación sólida. Tercero, sin la ampliación efectiva del número de funcionarios que atienden las víctimas y sus correspondientes investigaciones de las noticias criminales que llegan a los CAIBAS, los Centros de Atención Inmediata para las Víctimas de Agresión Sexual, no se facilitará el trámite ágil y oportuno al que aspira el mandato legal adjetivo del Código de Infancia y Adolescencia a partir de su artículo 192. En consecuencia, no podremos esperar de los jueces del conocimiento respuestas oportunas, acertadas y asertivas. La cuestión no recae sobre el tiempo ilimitado que se otorga para la presentación de la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento. La cuestión recae sobre el estudio del tema probatorio, cumplir con los mínimos requisitos del recaudo y aporte de elementos probatorios, acompañar las pruebas de referencia con argumentos que permitan inferir con claridad quién es el responsable del delito, para lo cual se requiere, primero, fortalecer la institución que tiene a su cargo la investigación en términos de capacitación y entrega de elementos que apoyen su trabajo de investigación. Se deben dotar de herramientas efectivas a los investigadores y primeras autoridades que abordan a las víctimas para que bajo la tecnología apropiada, cámaras GESEL, entre otros elementos que no aparecen con frecuencia en la dotación o infraestructura, con personal capacitado en la aplicación de los protocolos de entrevista, se logre obtener una prueba limpia que brinde la credibilidad suficiente al juez. La ampliación de los tiempos de prescripción para esta clase de delitos, con las mismas deficiencias en la parte investigativa en la que se apoya la Fiscalía, no variarán los temas de preclusión e impunidad. Segundo, sensibilizar a los funcionarios judiciales sobre la importancia y trascendencia social de entregar resoluciones tempranas en el enjuiciamiento por esta clase de delitos. Y tercero, que se entienda el significado del principio de corresponsabilidad, que nos corresponde a cada uno en relación a esa temática social, familiar y criminal. Dentro de esta línea, sería interesante informar a todos los funcionarios públicos que ocupan de una forma u otra de estos procesos, que existen en nuestras ciudades comités articuladores sobre temas de violencia basada en sexo y género, su participación activa, sus experiencias y la socialización sobre la precariedad de los recursos con los que se cuentan para atender las víctimas de estos delitos podrían permitir definir adecuadas políticas públicas para la atención de la infancia y adolescencia a nivel territorial y nacional. Hago esa última cita
de cara al parágrafo primero de la ley cuarta, del artículo cuarto de la ley 1146 del 2007. En todos los entes territoriales habrá un comité de esta naturaleza que estará integrado, además, por un representante del Ministerio Público, una comisaría de familia, un juez de familia del lugar y, en su efecto, el juez municipal o el juez promiscuo municipal. Tiene por objeto, entonces, para el caso de Bucaramanga, plantear rutas de atención. Doy así respuesta a la inquietud formulada por usted, doctora Marilucero. Gracias por su invitación. Un feliz día para todas las personas conectadas en estos momentos. Mil gracias. Y entonces ya cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Claudia Yolanda, por su muy importante intervención en un tema tan sensible como la violencia, la agresión sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Enseguida invitamos a la doctora Patricia Díaz Gordon para que haga su participación. Es un gusto tenerla con nosotros. Doctora Patricia, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días desde Bucaramanga, muchísimas gracias. Realmente es un placer y es un gusto poder estar aquí. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales, demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Yo voy a compartir con ustedes ahora una presentación que realmente tiene una importancia fundamental en la vida de la persona, porque esto ha generado a lo largo de toda la vida de los seres humanos efectos bastante letales que deterioran incluso la salud mental y física cuando de estos temas han sido violentados, porque llegan a lo más profundo del ser humano. Voy a presentarles a ustedes la versión que corresponde a la parte psicológica y algunos elementos sociales que son importantes tener claridad en ello, sobre todo porque el tema, como ustedes están viendo aquí, se enmarca dentro de la violencia. La violencia sexual está dentro de la violencia en general y es un problema de salud pública, no importa qué manifestaciones tenga. Involucra a todos los países del continente. Estoy haciendo una afirmación, ¿la violencia es el resultado de la evolución de una cultura? Sí, porque ocurre en un grupo humano. Y ya les voy a aclarar un poco esta parte. En ese sentido, es importante interpretarse entonces la violencia dentro de este marco social, porque es aprendida en este ámbito. Los animales no lo presentan de esta forma, solo somos los humanos. Por lo tanto, no podemos empezar a decir que la culpa es de un determinante o composición biológica de la persona, que lo hace así. Vamos a ver que esto no es así, o que es herencia. Aquí no entra a jugar eso. Precisamente poder diferenciar agresión, violencia y maltrato para entender de qué estamos hablando. Entonces, la violencia es, claro, el uso intencional, porque es lo que lo hace más a él directo, de una fuerza o poder físico de hecho o amenaza contra uno mismo, grupo o comunidad, no importa, que causa muchas probabilidades de generar lesiones, muerte, daños psicológicos o en el desarrollo o privaciones de cualquier orden. Esta violencia está desde la violencia infligida, que es la que yo me hago a mí cuando no soy capaz de poder sacar esa violencia, entonces me agredo cuando no me siento escuchado, oído, querido, apoyado, invalidado. Entonces yo puedo llegar a suicidarme, a lesionarme. Entonces me pellizco, me muerdo, me golpeo, me jalo el cabello, me arranco, me hago muchísimas tipos de cortaduras en el cuerpo. Esto es una violencia autoinfligida. La violencia instrumental, que es la que tiene un propósito, que generalmente es para lograr un recurso, un dominio o un estatus, como en el caso de la violencia intrafamiliar, o la que ocurre entre personas por algún propósito que quiera poder ejercer esta violencia. Y está la violencia de tipo colectiva, que comprende la violencia social, política y económica. En la violencia social
pues se promueven más intereses sectoriales, se incluye acciones terroristas y la violencia de masas, entre otras. En la violencia política es la que es realmente por parte del Estado con sus actos similares llevado a cabo por grupos que incluye guerra, tortura, insurgencias, terrorismo, violencia policial, hambre, entre otras. Y la violencia económica, que solo busca un afán de lucro y por lo tanto se ejerce. Por eso la violencia es un elemento y una necesidad de atención de salud pública. Esta es una pandemia en el mundo y no ha tenido todavía agotamiento y no ha habido vacunas porque es mental. Entonces vamos a ver aquí, desde la parte infantil, el maltrato infantil, ¿sí?, dentro del cual está esta violencia sexual, implica toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos, explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación en general, toda forma de violencia o agresión sobre el niño o la niña o el adolescente, por parte de sus padres o de representantes legales o de cualquier persona. Es decir, no importa bajo el cuidado de quien esté que reciba esto. Vamos a hacer unas diferencias claras entre agresión y violencia. La agresión tiene un componente biológico, es innato, es un instinto, viene de manera natural, lo tenemos de manera automática, es inevitable, es un impulso, está hecho para la supervivencia y es con la emoción de la ira. Y está presente tanto en animales humanos y los no humanos, ¿sí? Entonces, los animales humanos somos nosotros y los no humanos son los otros. Pero la violencia no es biológica, es humana, netamente de la ira nuestra, pero no es para la supervivencia. Sí es evitable y se aprende en la cultura humana. Si usted aprende desde pequeño a vivir en el grito, a vivir en el golpe como única forma alternativa, pues eso es lo que usted va a generar, porque usted adquiere esquemas mentales, ¿sí? De acuerdo a ese contexto. Y más si es premiada, si es halagada, todo eso va a incidir. Ahora, la agresión puede ser inhibida por la cultura, claro, porque usted con las normas en la convivencia va aprendiendo a controlar sus impulsos. Ahora, en la parte de la violencia es el resultado de una evolución cultural. En la medida en que eso se promueva entre los grupos, entre las familias, pues va evolucionando cada vez peor. Entonces, la agresión, que se precisa más desde lo psicológico individual a partir de una intención de daño hacia el otro cuando se trata de una defensa por ataque. Ahí se usa. Pero en la violencia se define desde lo cultural, a partir de ese desequilibrio de poder inmediatizado por lo psicológico. O sea, cuando yo quiero el poder y no soy capaz de manejar esa diferencia o quiero tenerla para un propósito individual, o para un propósito de esa cultura o para mantenerlo, entonces yo me valgo de todos los instrumentos y de todas las formas para eso. Por eso la violencia no la podemos equiparar a que es un asunto biológico o hereditario. Eso no es ahí. Esa no es ningún fundamento. El fundamento es cultural, aprendido. Entonces, el abuso sexual como una de las tipologías de maltrato infantil se manifiesta de múltiples maneras, muchísimas formas. O solamente un dato estadístico. Entre todas las formas de violencia, la de delito sexual, ¿sí?, a nivel de lo que plantea medicina legal, entonces nos está presentando los delitos sexuales con exámenes médicos aquí en este espacio del 10.70, pero en realidad esto no refleja lo que sucede diariamente. Esto es lo que se atrevieron a decir algo, del resto no. Ahora miremos las edades del grupo de edad, desde 0 meses, 4 años, hasta 80 y más, e incluso sin información. Si ustedes observan la columna de examen médicos legales por presunto delito sexual que estoy señalando, donde aparecen en color cafecito unas flechas, mire los más afectados. El más alto, de 10 a 14 años, 9.647 casos. Luego, de 5 años a 9 años, 5.798 casos. Y de 0 meses, bebecitos, a 4 años, tenemos de 2.557. O sea, si ustedes miran todo,
no hay una cifra que no aparezca en ninguno. Toda la parte sexual es violentada, no importa la edad. Entonces, esto cobra cada vez mayor campo, mayores participaciones de personas que afectan y que son afectados. Esta violencia sexual es una agresión de cualquier tipo de actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Por eso es que es violencia, porque usted es sometido, usted no participa, usted no quiere. Aquí vamos a aclarar algunos mitos que hay alrededor de eso. ¿Esto qué incluye? Penetración forzada, toqueteo sexual no deseado, exposición a material pornográfico, exhibición de su cuerpo, que usted lo pongan a caminar, a que demuestre, a que entregue su ropa a usted vea al otro, ser observador de actividad sexual, prostitución, entre otras. Una agresión sexual siempre, ojo a eso, siempre, siempre, siempre es iniciativa, tanto el discurso, la planeación y responsabilidad del perpetrador, porque es quien la planea, eso se planea. Aquí no le vamos a echar culpa de que una persona desaforada de pronto le entró el impulso, aquí no existe esto, esto es planeado. Entonces, la prevención del abuso sexual es una responsabilidad de todas las personas dentro de la comunidad, de todos nosotros, a la mínima sospecha hay que actuar todo el tiempo y hay que creer a los niños. Vamos a ver. Este abuso sexual infantil intervienen muchísimos factores sociales, familiares del propio infante, porque es en un medio conocido para él donde este ocurre. Por lo tanto, debe ser abordado desde una manera muy integral. Esto implica que este abuso sexual sea marcado por parámetros patriarcales en las relaciones de poder, que es por lo general donde más se ha visto, pero es considerado una problemática de salud pública y sus potenciales muy claramente definidos de víctimas son niños, niñas y adolescentes. Entonces, este abuso sexual también puede identificar que el abusador en algunos casos percibe un beneficio económico, como la prostitución, la pornografía infantil, lo que hemos venido hablando, la explotación sexual, el comercio sexual infantil. Pero los menores no solamente están siendo abusados por adultos, también están siendo abusados por aquellos que son menores, que en algún momento, por su nivel de desarrollo un poquito más avanzado, el de 5 años frente a uno de 12 o de 13, que es más grande y que tiene la responsabilidad de estar a su cuidado, o que tiene de alguna manera confianza o poder sobre esta víctima para que entre a satisfacer las necesidades de ese. El abuso sexual está presente en ambos sexos. Es decir, aquí no se trata de que sea solo las mujeres las víctimas, las niñas y las adolescentes, sino que es niños, varones y adultos. Esto no tiene ningún límite en edad. Es más frecuente en el sexo femenino, sí, pero puede afectar a cualquier grupo de ciudadanos, a un adulto mayor, como lo vemos en las estadísticas, que en silencio se queda y nadie reporta porque el pobre ya ni siquiera es capaz de defenderse y por eso lo abusan. Pero legalmente los menores de edad, de niñas y niños de 0 a 10 años, y los adolescentes y las adolescentes de 11 a 18 son el grupo más vulnerable que el cual se abusa. Se trata de una relación de abuso en donde hay un desequilibrio de poder de este agresor que se aprovecha de una posición superior para controlar a la víctima, para someterla a situación de desventaja. Las formas de abuso infantil y agresión sexual son muy variadas. Se manifiesta de muchas formas. El abuso físico, sexual, emocional o psicológico hasta la negligencia, pasando por ahí. De acuerdo con la intencionalidad, este abuso infantil puede a veces sí tener intención o no intención en cuanto a la negligencia, que se deja y se permite que se abuse del otro, así diga, no, yo no lo puse a que lo abusara, pero tampoco estaba pendiente qué pasó con el hijo, para dónde se fue, todo el día en el vecino, allí la negligencia. O indeterminado, que no es posible determinar la existencia de si hubo o no intención a veces en eso, pero el abuso se presenta. Entonces, abarca muchos actos, así no exista contacto sexual. Así sea para que mire, para que sea observador. El contacto sensual entre adolescentes y niños y niñas más pequeños, que también es abusivo, hay mucho en esa disparidad de edad, que hay que prestar atención, ¿sí? Porque
a veces pues un cuerpo del niño de 14 años que ya ha tenido un desarrollo, crecimiento de sus genitales con una criatura de 3, 4, 5 años, 6, que no ha tenido eso. Entonces, sí hay que prestar atención a todas estas situaciones. Ahora, la interacción abusiva que puede ocurrir con o sin contacto sexual, ¿qué puede incluir? Manoseo, frotamiento, contacto, besos sexuales, coito interfemoral, es decir, en medio de los músculos. Colocan allí sus genitales y entonces hacen frotamiento. La penetración sexual o en su intento por vía vaginal, anal o vocal, el exhibicionismo y el voyeurismo, el gusto de solo observar a la criatura desnuda desfilando frente a ellos. Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios bastante lesivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Empezarle a decir, ¿te gusta, no? ¿Estás ahora excitado? Dime que no, que te gustan todas estas cosas que te hago, todo ese tipo de cosas. La exhibición de pornografía en ocasiones disfrazadas de educación sexual para aprovecharse precisamente de la inocencia de estos pequeños. El instar a que niños, niñas y adolescentes tengan sexo entre sí, fotografiarlo en grupos sexuales, contactar a niños, niñas y adolescentes por internet, proporcionar una mala alimentación para someterlo a las cosas que ellos quieran, no responder a las necesidades emocionales o físicas. Los niños se quejan de eso y dicen, eso es una molestadora suya, y no prestar atención, no garantizar una supervisión adecuada poniendo en peligro la seguridad del menor, no garantizar necesidades educativas del niño, no estimularlo intelectualmente para mantenerlo, para dominarlo, para hacer con ellos lo que quiera, no cumplir con una buena higiene, ni proporcionar hogar, ni ropa limpia, someterlo, mantenerlo allí, cualquier aspecto que niegue un buen desarrollo físico-emocional. Realmente las construcciones de lo que es masculino y de lo femenino es social. Y las víctimas, por ejemplo, de la parte masculina, con la misma homofobia, fomentan una cultura de silencio. En esta población sufren porque no siempre manifiestan qué sucede. Los que llegan a sobrevivir de esta situación porque no murieron al ser violados o violentados, tienen miedo de ser considerados incluso homosexuales sin que lo sean, solo por haber sido abusados o violados en la parte masculina. Cuando incluso es reconocida la violencia sexual contra personas de eso, se plantea incluso a veces como una forma de tortura, cuando en realidad es violencia sexual. Así le digan, no, fue torturado. Es violencia sexual, no hay que ponerle otro nombre. La violencia sexual contra hombres y niños está realmente en esta parte masculina, poco a poco ha ido cobrando más fuerza y mayor emergencia e investigación y desarrollo también. Hay unos protocolos a nivel internacional para investigación y documentación de esta violencia sexual. Aquí le dejo algunos parámetros, una desde Chile, otro desde Colombia, ¿sí? Que están aquí, desde Chile, desde la UNICEF, y otra desde Colombia. Ahora, factores de riesgos en los cuales se da abuso sexual infantil. El niño, la primera, que resida con una sola figura parental biológica. No quiere decir que no pueda vivir, sino que hay más alto riesgo, especialmente si son figuras masculinas en el hogar, sin relación de parentesco con el menor, como el padrastro u otros familiares o tío, abuelo, que por la cercanía abusan precisamente de su estancia allí. A esto es que se refiere que esté bajo el cuidado de alguien que no es cercano. Pero aquí, como en esto, todo el mundo puede ser un potencial agresor, un violentador. Segundo, la ausencia o falta de supervisión parental adecuada. Por ejemplo, cuando las madres realmente no se dedican por el trabajo o porque consumen drogas o cualquiera de las circunstancias, no pueden estar todo el tiempo atentos a las necesidades del niño y mirando dónde están, qué están haciendo, con quién están. Tercero, la historia de abuso sexual infantil o de maltrato físico en la madre o el abusador. Por favor, esto es muy importante. Un abusador no es alguien que le dio la gana de ser abusador. Un abusador fue abusado, un abusador es violentado, un abusador viene lleno de violencia. Esto no lo justifica, pero ayuda a entender por qué repite el ciclo, reproduce el patrón y por qué es infantil en su sexualidad, por qué no se mete con un adulto, porque sigue siendo infantil en su mundo interno, sigue siendo infantil por todas las agresiones. Se ha constatado que ser víctima de abuso sexual infantil puede influir posteriormente en el estilo parental, que puede incrementar también ese riesgo de abuso sexual en los hijos.
La cuarta y quinto factores de riesgo para abuso sexual infantil, las relaciones maritales insatisfactorias. Una pareja, hombre o mujer, porque esto hay mujeres violentadoras y hay hombres violentadores. Aquí no hay diferencias. Cualquiera de los dos que esté insatisfecho, ese cuidador puede llegar también a empezar a decir, bueno, su mamá no me satisface, venga para acá. O lo contrario, encontrar que su hijo es todo hasta llegar a abusar sexualmente de él. E incluso pensar que ella es la primera que puede darle la experiencia sexual a su hijo y tiene esa experiencia porque es la única que no le va a hacer daño. Oigan esos razonamientos movidos por otras necesidades. La presencia en el quinto factor de riesgo, la presencia de otro tipo de violencia en el hogar, de maltrato físico-emocional, que haya vivido este maltratador, que ya dijimos que este abusador sexual. No debe olvidarse también que este abusador se muestra, por lo general, aparentemente protector y cariñoso. Conocí unos casos de un señor donde todos sus sobrinos era el tío político y la esposa de él con toda su familia, como tenían piscina y era de buenas condiciones económicas, llevaba a los niños películas, les complacía en todo y todos amaban a este tío político, era un amor. Entonces él pedía que le dejaran los niños y los manejaba de tal manera que los niños estaban todo el tiempo en fin de semana, sábado y domingo, y él los abusaba por las noches. Conozco el caso porque yo atiendo más los adultos de todo lo que han vivido porque trabajo sobre traumas. Y esta es una de las tantas historias de las que yo he conocido. Desde la perspectiva del apego, las familias en las que realmente no hay claridad ni de la autoridad, ni de quién satisface las necesidades, porque los que están y debieran ser los padres, por lo general están ausentes. O todo el mundo entra, o todo el mundo interviene, el abuelo manda, el tío manda, la cuñada manda, todo el mundo interviene, y por eso es muy fácil que ocurra aquí un riesgo de abuso sexual. Ahora, factores de riesgo en violencia sexual, los factores individuales y los relacionados. Realmente las investigaciones de todos estos factores de aumento del riesgo es relativamente reciente, no siempre se han venido trabajando. Y los factores que han sido señalados dentro de ellos, que se cuentan de lo que han encontrado de las personas que cometen esta violencia sexual, es que además de todo lo que he mencionado anteriormente, la pertenencia a una pandilla, el consumo perjudicial o ilícito de alcohol o drogas, las personas que están aquí vienen de mucho maltrato y han encontrado dentro de lo que ellos llaman afecto a su grupo, a su parche, porque si esto es lo que ellos reciben de afecto y se han ido de sus casas es porque no aguantan más tanto maltrato o violencia de cualquier orden. Entonces esto crea personalidades antisociales, exposición a la niñez o es tanto lo que a nivel de normas no se le presta atención que se dejan hacer lo que quieran, entonces los crean desadaptados. Exposición a la niñez de violencia entre padres, que los hace muy resentidos y terminan en pandillas, o con consumo de sustancias, antecedentes de abuso físico sexual en la niñez, escasa educación, que también no los hace con mayor posibilidades de su desarrollo. Se acepta de manera pasiva y crear y pensar que la violencia sí debe ser así porque a mí me enseñaron así y así recibí mis papás y debe ser así, o obedecer ciegamente al padre y la madre en todo, especialmente si lo golpean. Múltiples parejas o infidelidad que lleva a estos factores de riesgo, opiniones favorables a la inequidad de género, oyendo maltratos a otros. Características que se dan en niños y niñas y adolescentes víctimas de este abuso sexual. Hay tres a nivel individual, familiar y social. A nivel individual, ¿qué les genera? Baja autoestima. Tienen poca valoración de sí mismos, se consideran poca cosa. Así tengan muchas habilidades, piensan que los demás le están diciendo eso es por pesar o porque los quieren, no porque crean que las tienen. La timidez o el retraimiento, el temor a hablar, a decir, no se atreven, por eso es propicio. La dificultad para establecer límites, no sabe hasta dónde permitir o no porque le están permitiendo. Si el papá la baña, ojo con eso, si el papá la baña y le toca sus genitales, la niña ahí no tiene claro porque es que la está bañando. Ojo con eso. La actitud de sumisión y la dificultad para decidir, lo mismo con la mamá. Cualquiera de ellos que estén allí haya sido sometido y esté viviendo esto. Familiares, como el hecho de vivir separado de sus padres o con personas viviendo temporalmente fuera de su casa, sometida a toda cosa de situación que les den.
o estar aislados dentro de ese entorno familiar, viviendo en otras partes, la necesidad de afecto y atención no satisfecha. Niños que si en su casa les duele, tiene un dolor de muela y nadie le cura, ni está pendiente y llega otro que le dice y lo atiende con cariño y se lo atrae porque otro no le satisface y entonces se aprovecha. La escasez o nula educación sexual, alguna discapacidad por el cual es vulnerable. A nivel social están vinculadas con el ejercicio de la prostitución. Todo este tipo de cosas lleva a que la persona busque como camino el hecho de que es tan poco lo que vale, que lo único que aprendió fue que la abusaran, entonces no le quedó otro camino sino ser prostituta, porque aprendieron a sentirse sucias, se dañó su niñez, no supieron ser niñas, no pudieron, no lo vivieron. En su entorno, cuando han estado en sitios de orfanatos, que se someten, se abusan con otros más grandes y otros del lugar. El hecho de pertenecer a una minoría étnica también, niñas indígenas dadas para ser las empleadas de casa desde menor edad y que son abusadas. Vivir o trabajar en la calle, el abuso de drogas o el alcohol, son todas estas condiciones. Aquí hay una característica del abusador y la familia por el cual se produce también el abuso. Una característica del abusador, aquí en este punto A, extremadamente protector o celoso del niño, víctima de abuso sexual en la infancia, dificultades en la relación de pareja, aislado socialmente, abuso de drogas o alcohol, frecuentemente ausente en el hogar, con baja autoestima, con problemas psicopatológicos. Todo esto puede estar en la persona o varias de ellas. Característica de la familia. Por ejemplo, en familias donde hay uno solo o reconstituidas, que se puede aprovechar muchas veces por el maltrato que se llega a esto. Reconstituida es que ella viene de una separación y él también, y vienen y se junta cada uno con sus hijos, o cada uno sin sus hijos, sino uno de ellos dos trae hijos y entonces vienen los padrastros o madrastras. Familias caóticas y desestructuradas era lo que veíamos, donde no hay límites, todo el mundo interviene, no hay privacidad, todo el mundo y pueden abusar fácilmente. Madre frecuentemente enferma o ausente, por el cual no puede tener supervisión, ya lo hemos visto, madre emocionalmente poco asequible, porque está llena de ira, porque está maltratada, por cualquiera la condición. Madre con un historial de abuso sexual infantil, problemas de hacinamiento que se presta también, especialmente cuando un niño pequeño y un adolescente empieza en su proceso de adolescencia. Hijas y mayores que asumen la responsabilidad de la familia, a las cuales es sometida para que suplante al padre. Así como hay factores de todo esto que afectan, también hay factores que pueden ayudar a proteger que este abuso sexual no ocurra. Entonces, especialmente que depende de factores ambientales. Por ejemplo, una calidad de vínculo afectivo, buen afecto, buen cariño, buena seguridad, atención de cuidados, atención a esas necesidades, darle un cariño seguro y no hoy te quiero, mañana no te quiero, quítate de aquí, porque eso genera inseguridad. Y cuando encuentra a alguien que le dé más seguridad, pues se va con ese. Y todo esto en los primeros años de vida es más fuerte. También en la infancia, tomar medidas preventivas, como el buen trato a los niños, que es una de las recomendaciones en las Naciones Unidas, buen trato a los niños. Reconocerlo como una persona con sus derechos, respetar el desarrollo evolutivo, entender que es un niño y que no es un adulto igual a usted. Establecer empatía, entender sus necesidades, ponerse en los zapatos de él, tener una buena comunicación afectiva, crear buenos vínculos, buenas interacciones, ayudarlo en una manera positiva en resolver sus problemas y no violenta. Por lo tanto, ¿qué es importante? Por favor, decirle a los niños que si alguien trata de tocar su cuerpo y otras partes, no hacerlos sentir raros, dígale que no a la persona y que le cuente enseguida. Por eso es importante la confianza para que el niño cuente. Los niños sí tienen la necesidad de decir las cosas, pero depende del miedo, de la agresión con que este agresor esté recibiendo de papá o mamá, sí, así no sea violador. Pero la sola agresión hace que caiga en manos de otro. 2, niños que se les debe enseñar el respeto a los mayores, no quiere decir que tenga que obedecer ciegamente a toda la figura de autoridad, que siempre tienes que hacer todo lo que diga la maestra, que le tienes que hacer caso, porque ya sabemos que esto se aprovecha también el abusador. Hablarle claro al niño y a los niños sin tabúes, sin prejuicios contra los temas de sexualidad. No es que ahora usted vaya a coger un libro, entonces de todos los genitales y mostrarles, no. Cada uno en su edad, en su momento y según la necesidad. Poder hablar claramente con el nombre de las cosas, pero no irse al otro extremo. De manera educativa, llevar a que su hijo pueda hablar,
desde el preescolar, hacer preguntas de esa sexualidad y educar desde su edad lo que estaba diciéndose, con cuentos, con historias, con títeres. Hay muchas maneras de que los niños puedan aprender a tener información sin que se violente a ellos. También se les puede explicar la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Una cosa es que yo te trate con cariño y te toque el brazo, te coja la mano, te dé un beso aquí. Y otra cosa es que empiece a bajar la mano con presión por todo el cuerpo y llegar a zonas que no son las que debe tener ninguna mano, ninguno. Demuéstrele a los niños como un sexto elemento de protección, confianza. Esto es la clave para todos. Si los niños no tienen confianza, le tienen miedo a usted, este niño está expuesto a todo lo que quiera. Ya lo repito y lo repetiré varias veces en esto. Un séptimo elemento, deposita confianza en él. Si te comunica que está en riesgo de ser abusado sexualmente, escúchelo, siempre créale. Es mejor ir descartando sospechas que ignorar lo que está pasando. Entonces, hay que creer por encima de todo. Hay que creer, hay que saber qué fue. 8. Dígale que nadie puede tocarle entre sus partes íntimas, que tampoco puede tocar las íntimas de nadie, ni para él, ni él con nadie. También que si alguien toca en sus partes mínimas, deben contárselo. Que si el niño le cuenta sobre esa situación de abuso, hay que escucharle, decirle que fue valiente, que estuvo muy bien, que todo eso es así, que no es culpa de él, que es bueno buscar protección. Llevar al niño a una revisión médica y psicológica y denuncie el caso. Asegure que el abusador o presunto abusador no esté cerca del niño, porque si no, no va a hablar, se va a sentir amenazado y no lo va a poder hacer. Que sea solo con usted. Ahora, no permita que revictimice a su hijo. Y aquí entran todos estos aspectos también judiciales, que si no hay la preparación adecuada, realmente se ayuda más a revictimizar en una entrevista, en indagatorias. Por eso es importante conocer bien sobre estos temas para no incurrir en esto. Cuando el caso es denunciado, se permite que se le brinde un único testimonio para evitar todo este tipo de situaciones con alguien con la competencia en la investigación que la Fiscalía estén haciendo. Ahora, las instituciones, por otra parte, es importante que faciliten el acceso a la educación, garantizando pertinencia y calidad. En cuanto a los estudiantes, una participación académica. Nos referimos aquí con esto, y todos los que están oyendo, por favor, generar mayor espacio de participación a los estudiantes, que puedan comunicar, que haya un espacio donde puedan comunicar sobre lo que sucede con su familia y con el centro educativo. Lo mismo la familia, que pueda recurrir a la institución educativa como apoyo para alguna de estas necesidades. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Tener programas psicopedagógicos, psicológicos, permitir fomentar diversidad cultural, aprender a manejar todas estas diferencias, promover capacidades y facultades en los estudiantes, fomentar el respeto, valorar habilidades en los chicos, las chicas, los niños y las niñas de diferentes etnias, credo, condición, aprender a diferenciar cada una de estas situaciones en las que no somos iguales todos y por qué sí es importante aprender a vivir con esas diferencias. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos y deberes de todo ciudadano. Y las instituciones, para este caso, es importante garantizar que sus profesionales también tengan conocimiento sobre todo este tipo de información de maltrato físico o psicológico, de toda esta violencia que va a afectar la dignidad de los menores. Entonces, en este sentido, vamos a evitar que estos efectos de abuso sexual que voy a presentarles ahorita aquí van a ser más altos. Ya estamos viendo que hay un perfil del abusador y hay un ambiente familiar que lo apoya y hay unas características en él, ¿sí? A largo plazo, los abusos determinan una presencia significativa de los trastornos disociativos de la personalidad. ¿En qué forma? Puede llevar al alcoholismo, a intoxicaciones, toxicomanías, conductas delictivas, ya lo hemos visto, y problemas de ajuste sexual, porque no son capaces de tener una relación sexual satisfactoria. Algunos niños presentan su desarrollo sexual bastantes alteraciones, hay confusión respecto a su rol de hombre o mujer, dificultades para poder explorar y conocer su cuerpo de una manera natural.
También se observa en los niños maltratados. Ojo, estos son indicadores clave para cada uno de ustedes. Un niño que esté presentando todo el tiempo este temor de estar mirando como si lo estuvieran persiguiendo, como si lo estuvieran observando, esto, algo le está pasando a esta criatura. Esos son indicadores. Cuando este niño está así, eso no es lo que le ocurre a un niño. Un niño está jugando en otra cosa, pero no está mirando si alguien lo persigue o no. Esto es un indicador súper claro, porque no sabe en qué momento el otro le va a acechar, le va a aparecer y queda asustado y alterado. También cuando hay un rostro inmóvil que no expresa, que expresa esa angustia, miedo, también nos da indicadores de efectos de abuso sexual. Que no sonríen, que son callados, que son serios, que están aisladitos, que no se interaccionan fácilmente con los demás, que no hacen fácilmente contacto visual. Es distinto al niño tímido. Ojo, niños extremadamente sumisos que donde le dicen se ponen, ahí se quedan, están demasiado sometidos, niños aceptando maltratos, gritos, niños con mucha agresión porque ya no aguantan, o a veces demasiada hiperactividad con conductas agresivas, que sufren angustias y que responden a medios, ambientes a veces demasiado ordenados, con mucha rigidez, que tiene que ser como deben ser, porque si no, no puede ser. Todos estos son indicadores. Ojo, esto. Entonces, cuando una persona ha recibido un acto de violencia de cualquier clase, recibe un daño emocional. Y este daño emocional genera un trauma. Este trauma que es una herida psicológica que marca toda la vida, pero que está dentro de la persona y no se ve, solo se ve en su conducta. Si usted ha podido entender del tema y ha podido darse cuenta, podrá observar mejor. Pero cuando no, ahí es donde viene la dificultad. Esto genera estrés postraumático según cómo haya sido la situación. Es decir, que empiezan la persona a acumular eso más otras situaciones más adelante que se vuelve violento. Entonces, ¿qué lleva? Alteración física de su salud y alteración de su salud mental. 2 actos de violencia lleva a 2 daños emocionales que generan 2 traumas, 2 heridas psicológicas, estrés postraumático, alteración de su salud física mental. Pero cuando hay N actos de violencia, ¿sí? N daños emocionales, se genera múltiples traumas, múltiples actos de violencia a lo largo de su vida, múltiples heridas psicológicas, estrés a lo largo de su vida, tiene deterioro de su salud física y mental, una alteración total hasta llegar al suicidio o al homicidio, a la prostitución, al alcoholismo, a cualquiera de esas cosas. Por favor, los daños son enormes, incalculables y no se reparan así nomás. Muchos no, porque se mueren. Entonces no hay reparación. No les voy a leer todo esto aquí, pero hay, precisamente por el estrés postraumático, están los efectos, consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, hay consecuencias emocionales, consecuencias cognitivas, consecuencias conductuales, las inmediatas, a nivel emocional, tristeza, desamparo, estados bruscos de ánimo, irritabilidad, rebeldía, vergüenza, culpa, ansiedad. A nivel cognitivo, eso en todas, siempre, en todas, de corto, largo y mediano plazo, se afecta a la parte escolar automáticamente. Porque cuando yo estoy afectado emocionalmente, lo primero, cuando yo estoy afectado emocionalmente es mi funciones cognitivas. Y dentro de ella, la primera, la atención. Y si yo no presto mucha atención, mi memoria se afecta. Y de ahí para arriba. Entonces, a veces puedo parecer como alguien que no entiende, pero en realidad todo eso que me distrae pensando lo que pasa y que me vuelve la imagen y que me invaden y que me afecta por el estrés post-trauma, no me deja a mí ser efectivo. Puedo ser brillante, pero no se va a ver. Entonces, esas son consecuencias a corto, a mediano, a largo plazo. Por eso mucha gente deja de estudiar, porque además de eso, entonces le culpan de ser bruto, ¿no? Porque no hay entendimiento, no hay comprensión sobre qué sucede. A nivel conductual, hay rechazo de figuras adultas, se marginan, hay hostilidad, hay agresión, puede haber búsqueda de contacto desenfrenado de sexo con adolescentes y terminan con embarazos precoces o con enfermedad de transmisión sexual. A partir de aquí, todo lo que empieza a suceder a mediano y largo plazo van a aparecer todas las depresiones, que es la acumulación de todos esos dolores y de todas esas heridas acumuladas. Van a estar allí, van a aparecer trastornos alimenticios, obesidad. Muchas de ellas piensan,
siendo gorda nadie me va a atacar, nadie me va a hacer nada. Y entonces viene la obesidad como un mecanismo de protección. O realmente empiezan a tener problemas de insomnio y muchos otros tipos de cosas que ustedes ven aquí. Pueden, a nivel de consecuencias conductuales, muchos se escapan del hogar, no van a los colegios, se escapan, y todas las demás cosas que ustedes ven, incluso masturbaciones compulsivas, que es solo la tensión excesiva que tiene, ¿sí? La ingesta de alcohol que ustedes ya han visto. Y de largo plazo, pues ya de adulta hay disfunción sexual, la baja autoestima y pobre autoconcepto, se estigmatiza pensando que es lo peor, la depresión sigue allí, cada vez peor hasta llegar al suicidio. Y como consecuencias conductuales está la prostitución, la promiscuidad sexual, el alcoholismo, todas las que usted ya ha visto, y las relaciones familiares conflictivas. Estas son otras ampliaciones de lo mismo, como indicadores físicos, indicadores comportamentales, indicadores en la esfera sexual, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo le tomo la C, que es la tercera columna, indicadores en la esfera sexual, esta persona cuando crece rechaza toda clase de caricias, no es capaz de tolerar un contacto físico. Entonces puede gustarle a alguien, pero es incapaz de tolerar que se le acerque, ¿sí? O llegar al otro extremo, a conductas seductoras, ¿sí? Cuando ustedes dicen que una niña lo sedujo, lo miró y le dijo, es una niña que viene de violencia, eso no es normal en una niña, los niños no son así. Los niños no están pensando como el adulto en el sexo, solo si han sido violentados, tocados, manoseados. Entonces repiten eso porque creen que tienen que hacerlo, pero no es que ellos estén incitando a nadie. Pero el agresor lo vive como que, mira, me incita. ¿Para qué? Para no sentirse culpable y estar mejor. Ella fue la que me generó eso. Entonces, en este tipo de cosas hay a veces un interés exagerado por comportamientos sexuales, como ya vimos. Entonces llegan a las pornografías y llegan a otro tipo de cosas. Y buscan a las menores y hay confusión a veces por su orientación sexual. A nivel de comportamientos hay muchos indicadores aquí. Por ejemplo, yo no voy a leer todos, algunos: rechazo al padre o a la madre, cambios bruscos de conducta, acciones delictivas, autolesiones, intentos de homicidio, miedo a estar sola, ¿sí? Miedo a estar con un miembro de la casa, porque está claro, cuando un niño o una niña, sobre todo entre menores, un niño y una niña, está al pie de un familiar que le hace daño, puede en ese momento orinarse físicamente. Eso es suficiente para que usted no dude de que hay una violencia sexual. Ahí hubo abuso, porque nadie le ocurre eso porque sí. Solo en presencia del miedo que le produce el daño recibido de ese. Estos son indicadores muy claros. Ponerse frío, sudar, todo esto, por favor, hay que observar, hay que tener mucho cuidado, mucha observación. Por eso, importante aprender sobre todas estas cosas. Esto, más que una charla, es aprender cómo auxiliar a un ser humano. Cuando yo los recibo con el estrés postraumático. Y sin embargo no logra recuperar personas. No trabajo con abusadores, trabajo directamente con todas las mujeres, hombres que han sido violentados a lo largo de su vida. Entonces, y en los dolores físicos, pues van a encontrar quemaduras, transmisiones de enfermedades en diferentes partes del cuerpo, de la parte sexual, dificultad para andar y caminar o sentarse en un pequeñito, pónganse a pensar lo que significa eso. A veces los niños, cuando ya han superado el orinarse en la cama, vuelven a presentarse otra vez cuando ya esto ha pasado. Bien, aquí hay otras secuelas que no les voy a presentar. Y hay varias clases de abusadores. Están los extrafamiliares o pedófilos, que usan fantasías sexuales centradas en niños y en niñas. Y este es solitario, ¿sí? Puede ser muy generoso con los niños. Hay abusadores intrafamiliares, endogámicos o incestuosos, que todos sus intereses están referidos hacia solo las niñas. Y pueden estar funcionando bien en un trabajo normal como una persona común y corriente. Pueden ser ahora algunos atracción solo por niños, que son los pedófilos exclusivos, niños varones. Los no exclusivos porque son adultos y niños, no importa. Y hay otros que son de atracción hacia hombres
y con mujeres o por ambos sexos. Hay algunos que son abusadores que son especialmente con niños antes de los 10 años, 11 años, no solamente hasta ahí. Y hay otros que prefieren púberes o adolescentes que se llamaban endefílicos, porque todo este tipo de personas que les estoy nombrando presentan una vida normal, trabajando con su familia, no sospecha nadie. Abusadores de adultos, sexual, acompañado de violencia física y psicológica, hay algunos. Y hay otros que son abusadores que, teniendo una vida sexual normal con su pareja y todo, en algún momento, si su pareja no funciona, entonces buscan a sus hijas. Y están los obsesivos o pedófilos que están fijados en hombres o mujeres que abusan de varios niños, cualquiera de ellos, presentando de manera acoso y compulsiva, buscando todo el tiempo, buscando casi siempre en situaciones de abuso sexual extrafamiliar, no dentro de la familia, sino por fuera. A la primera oportunidad buscan cómo abusar con esos menores. Aquí hay otro tipo de abusadores, que son los que están preocupados por el sexo de los hijos, que quieren que sean niños o niñas y se dedican a eso. Adolescentes por uso de alcohol para cometer abusos. Los adolescentes que han sido abusados, aquí hay unos que son autogratificadores, que no son atraídos por sus hijos, pero lo usan para fantasear con otras mujeres mientras están con ellas, con relaciones rabiosas desarrolladas con violencia física. Hay otros abusivos como mujeres abusadoras, que son maestras amantes, ¿sí? Y que consideran al adolescente como una pareja adecuada, por eso buscan solo adolescentes. Y hay abusadoras intergeneracionales que suelen actuar solas y abusar de sus niños, de su propia familia. Y hay abusadoras que buscan solo los varones de niños propuestos por el hombre con el que ella se siente amenazada para hacerlo. De esto ya le he venido hablando, ya no le voy a comentar más, pero hay 5 fases del abuso. ¿Cuáles son las fases que se viven en el abuso? La de seducción, entonces lo manipula, le da regalitos, le hace una cantidad de cosas para que se divierta y pueda ganar la confianza. La segunda, ella empieza la interacción sexual abusiva, muy gradual, muy progresivo, va llevándolo a que le muestre de pronto una piernita, los zapaticos y va subiendo por el cuerpo, o tocándolo por partes en algún momento hasta llegar a masturbación. Ya aquí hay abuso sexual. Y la tercera fase es cuando le pide que todo esto debe permanecer con la ley del silencio, porque o si no, entonces vienen los chantajes, las amenazas, el miedo, todo eso. En la cuarta fase viene la divulgación. Esta fase puede que llegue o no llegue, depende de los abusos. Algunos, cansados de eso, rompen el silencio y hablan, y en este caso, sobre todo en los incestos, hay un quiebre de ese sistema familiar en ese momento, se pierde el equilibrio y puede ser accidental o premeditada, que alguien lo diga ya no más, o esto no puede seguir pasando. Entonces, la niña o el niño adolescente ya cuenta y todos los demás se sorprenden por otra persona cuando aparecen síntomas o los cogen infraganti en la situación. Por último, esta quinta fase, que es lo que los desconcierta en la parte judicial, es que es represiva o de retracción. ¿Por qué? Porque después de que ya ha habido esa divulgación del incesto a la familia, entonces desesperadamente la familia busca el reequilibrio y puede mantener a cualquier precio esta cohesión familiar. No te equivocaste, di que eso no es así, de restarle importancia, no ha habido nada de eso, en especial en los estratos altos. Pero ¿cómo se va a saber? Mire, es una figura pública, pero ¿cómo va a decir esto? Pero usted, todo esto lleva a que la criatura, cuando ya se atrevió, que dijo, lo mandan a callar. Y terminan retractándose. De aquí, lo más desgastante de todo el proceso, porque esto es la influencia. Por eso es importante estar al pie de esa criatura, que esté resguardada y que no esté teniendo toda la influencia que esto tiene para él. Finalmente, los mitos que hay muchos mitos, que es solo cuando ocurre una violación o penetración por parte del abusador. Eso no solamente es así, ya lo vemos que hay de muchas maneras, hay muchas maneras para esto, porque se hace con solo que ponga a ver al otro, ya eso es un abuso sexual. El abuso sexual es poco frecuente o no existe, algunos lo dicen, porque les conviene mejor decir eso. Ya sabemos que eso ocurre más de lo que se denuncia y está en cualquier momento del día, en todas partes. No hay ninguna
grupo humano que se salve, sea país súper desarrollado, menos desarrollado, eso no importa, esto existe. Y existe con altos índices, porque es un problema humano. Los agresores sexuales son enfermos mentales. Falso, porque ya vimos que es planeado, que muchos de ellos trabajan normalmente, que están en una casa o en un trabajo, que son funcionales y que nadie sospecha. Eso ya llegamos a conductas extremas, pero del resto son personas que nadie sospecha. Ahora, los abusos sexuales son fáciles de detectar. No es tan fácil por lo mismo, porque la gente no está dispuesta a asumir escándalos en su familia o porque no le interesa, porque la mamá recibe un beneficio económico y entonces mejor que se calle, o mejor si le sirve el beneficio económico a través de la criatura le dan, entonces por eso no se detecta, porque no le van a creer, entonces no es fácil. Hay muchas razones para esto. Los niños o las niñas, otro mito, son generalmente los que mienten cuando señalan que está siendo víctima de algún abuso. No, a los niños hay que creerles, ellos dicen las cosas y dicen lo que le está pasando, ¿sí? La mentira, sí, si un niño es fantasioso en otro ámbito, en eso no. Los niños no tienen fantasías sexuales como uno, no estamos hablando de lo mismo. Esto no ocurre, por eso es importante aprender mucho sobre el desarrollo del niño, cómo es. A mí me hubiera gustado aquí, pero por espacio de tiempo no. Ahora, entonces, los niños no mienten porque sí, hay que creer a un niño, siempre hay que creer, es mejor ir descartando que negando. El abuso sexual infantil ocurre solo cuando hay pobreza, falso, esto no tiene distinción de clases, ocurre en todas las clases y peor si es en las adultas porque en silencio se marca más. Y finalmente tenemos aquí el abuso sexual provocado por la víctima, ya lo dije ahorita, entonces el victimario le echa la culpa a la víctima porque es que ese niño a mí, porque no creas, son busconas, lo mismo con la adolescente, mírenla con las falditas y todo, son niñas víctimas, ¿sí? No es buscona porque sí, ninguno viene con ese chip puesto, esto es producto de un aprendizaje de violencia. Y el abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios en la oscuridad. Ya sabemos que ocurre más en casas familiares, en sitios conocidos, a cualquier hora del día. Los abusadores afectan a todos los niños mayores o adolescentes. Los abusos sexuales pueden afectar niños o niñas de diversas edades, no solamente aquí, sino que hay grupos vulnerables en todas las edades y en todos los momentos, ¿sí? Los niños de 2 años, los de meses, los bebés, los recién nacidos, todos. Por último, yo les puedo decir, por favor, ponga en práctica las 3C, en el Gobierno de México lo hacen, aquí también. Confíe en los niños para que hablen con libertad, créale, hágale saber que siempre dicen la verdad respecto al abuso sexual, comuníquele que ellos no tienen la culpa. Entonces, por favor, con las 3C. Entonces, en este momento, yo voy a darle unas conclusiones para que podamos ver esto que está aquí. Y realmente en estas conclusiones yo les puedo decir, reafirmemos estas 3C. Confíe, créele y comunique. Siempre es mejor creerle a los niños. Yo soy puntual en estas conclusiones. Ya han visto suficiente para saber por qué sí hay que creer a los niños. Una segunda conclusión que yo quiero compartir con ustedes es que el afecto es la que genera todo esto, a favor o en contra. El afecto no es solo un besito o una caricia, el afecto es atender necesidades, estar pendiente, no dejarlos solos, no confiar a cualquier persona, no pensar que el tío o la persona más amorosa, ese me va a cuidar a mi hijo. No, porque coincide que estas conductas también ocurren en el abusador sexual y no podemos saber qué pasa. No es que estemos desconfiando de todo el mundo, pero es mejor la seguridad. Que el niño siempre sepa que puede confiar en usted, que esto es afecto, recíbalo. Él no es responsable de lo que le pasó a usted atrás, ni es responsable de lo que le está pasando ahora. Por eso, por favor, busque ayuda. Entonces, el afecto es clave. Y ustedes, como personas que están al frente, traten con cariño a todas estas personas que han sido víctimas, niños, niñas, adolescentes. Hay que tratar con cariño, hay que ser empáticos, hay que comprender. Eso no quiere decir que disculpemos todo, con las normas, pero entendiendo y comprendiendo. Entonces, yo les agradezco muchísimo
Ahora retorno la palabra para sus preguntas a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. Muchas, doctora Patricia Díaz. Vamos a hacer una pregunta por el tiempo. Doctora, ¿cuál es el papel de la capacitación en temas de psicología infantil para los funcionarios judiciales o empleados públicos que conocen de estos delitos? Mire, esa es una pregunta fundamental, clave, clarísima, porque resulta que en la medida en que se deban capacitar en estos temas, como el de violencia sexual, violencia psicológica, violencia, todo esto repercute hacia lo mismo. Mayor manejo y comprensión, mayores herramientas para poder actuar y ser más fino incluso en la toma de decisiones a la hora de juzgar, a la hora de defender, a la hora de tomar datos, a la hora de hacer unas entrevistas, en cualquiera de los aspectos que usted como servidor público, como persona que está al frente de tomar justicia sobre todas estas necesidades, sobre todos estos delitos, realmente es importante tener mayor ampliación en temas psicológicos y sociales de todo lo que alrededor de esto está para comprender qué es lo que sucede. Y poder incluso involucrar como es a quienes sí, en un momento determinado, no han sido considerados porque no se había considerado precisamente este tipo de conocimiento. El desarrollo psicológico, lo que es la parte de familia, son temas claves fundamentales que nunca sobran, al contrario, dan todas las herramientas y criterios para toma de decisiones y apoyar a las víctimas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora Patricia Díaz Gordon. De igual manera, la doctora Claudia Yolanda Rodríguez, por sus claras y precisas explicaciones sobre este tema tan importante, tan sensible. Explicaciones que permiten reconocer las diferentes manifestaciones de la violencia sexual infantil en nuestro país como uno de los delitos que causan más graves afectaciones físicas, psicológicas y sociales, producto del abuso, del aprovechamiento, de las condiciones de indefensión, desigualdad y de las relaciones de poder existentes entre las víctimas y sus agresores. El estudio de este tema sin duda contribuye a la prevención de la vulneración de las garantías y derechos constitucionales de nuestros niños, niñas y adolescentes y propende también por la protección de su interés superior y de sus derechos fundamentales. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy: los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos. Gracias.